Consolador, a ti todo el honor. Eres paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo. Mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Eres paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Eres paz a mi ser, eres paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, Cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Eres mi todo. Hola mis amados hermanos, deseo que se encuentren muy bien. Es un gusto poder saludarles. Deseo que Dios siga bendiciendo sus vidas grandemente. Mi nombre es Rebeca Reyes Gallardo.
Nuestro título, Purificados en Cristo. Acompáñenme a orar. Grande eres, Padre amoroso. Muchas gracias por los cuidados que has tenido para cada uno, por todas tus bondades y misericordias. Gracias porque tu mirada en nosotros nos hace vivir seguros. Te pido que la palabra que hoy llega a nosotros la aplicamos entendidamente, llenándonos de valentía y de amor para reflejar lo que ahora somos en ti. Eso te lo pido en tu nombre santo, Jesucristo. Amén. Nuestro tema es una pregunta. ¿Vivimos entendidos en el temor a Dios? Nuestra base bíblica, 2 de Corintios, capítulo 7, verso 1. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Todas las personas podemos desarrollar temor, pero no nos referimos al temor de acobardarse o a sentir miedo. El temor que debe de haber en nosotros es aquel que nos lleva primeramente a obedecer a Dios y amarlo. Ese amor nos hace vivir en sumisión a su voluntad. Requiere de nosotros total reverencia y gratitud, lo cual nos evitará pecar para no deshonrarlo. En el versículo base dice que debemos pasar por el proceso de purificación. Este proceso en nuestra vida nos limpiará de todo tipo de imperfección, siendo el efecto de devolver la pureza. Estando nosotros en el proceso de purificación, limpiará todo aquello que nos hace estar contaminados. Por ejemplo, malas acciones, pensamientos desordenados, palabras ociosas, malos deseos, malas actitudes, etc. Si no estamos entendidos en lo que refiere a vivir en el temor a Dios, seguiremos adulterando todo lo que somos, dañando nuestro cuerpo y teniendo otro tipo de espíritu. Así, estaremos viviendo en la imperfección constantemente. En cambio, si conocemos y estamos entendidos de lo que conlleva el temor a Dios, el Espíritu Santo nos ayudará por medio de su santidad a ordenar y direccionar todo en nuestra vida, empezando a adoptar cualidades semejantes a las de Dios, reflejando su santidad. Para llegar a esto, día a día debe haber purificación en nuestro espíritu, mente y cuerpo. En este mensaje analizaremos lo que produce en nosotros el temer a Dios, que debemos reflejar en nuestro diario vivir. Punto número 1. El temor a Dios produce sabiduría de lo alto. En Salmos, capítulo 111, verso 10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. La sabiduría, como nos indican las Escrituras, es el principio del temor a Dios. Ser sabio no consiste únicamente en conocer el bien y el mal. Consiste en poder diferenciar el bien del mal para hacer lo justo. Comúnmente consideramos que nuestras decisiones son las correctas. Eso no es así. Y es muy claro que los pensamientos de Dios no son los nuestros, ni sus caminos nuestros caminos. En Isaías capítulo 55, verso del 8 al 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por ello, es de suma importancia buscar la sabiduría de lo alto y no la terrenal. Santiago capítulo 3, verso 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y da buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría de Dios es eterna, pura, llena de amor, buena, llena de misericordia y da buenos frutos. ¿Cómo podemos adquirirla? Mediante la lectura de la Biblia. A través de la lectura de la Biblia, Dios y el Espíritu Santo guiarán nuestra vida, nuestros pensamientos. Solo siendo entendidos y obedientes a Dios, podemos trazar metas perfectas para alcanzar buenos resultados. Adquirir la sabiduría que solo Dios nos da debe ser un deseo constante en nuestra vida para no ser insensatos. Tener la sabiduría de Dios será evidente en nuestras acciones, porque la sabiduría no se opone a la disciplina, ni al orden establecido por nuestro Padre. Punto número 2. El temor a Dios produce humildad. Cuando vivimos temiendo a Dios, experimentamos su soberanía, su grandeza y su gobierno en nuestra vida. Nos dejamos direccionar, participamos de su naturaleza. Pensamos justamente de nosotros mismos, de lo que realmente somos. Tenemos clara nuestra identidad y reconocemos que todo es de Dios. Así, nos mostramos humildes para ser enseñados, direccionados, instruidos y disciplinados. En Romanos, capítulo 12, verso 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros,
que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto nos hace vivir considerados y no arrogantes con los demás. La humildad es bendición permanente para nosotros sus hijos. Proverbios capítulo 22, verso 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Eterno. Punto número 3. El temor a Dios produce obediencia. Obedecer para algunos es imposible o tedioso. En otros casos es solo limitar o prohibir todo aquello que produce placer. Para los que ya hemos entendido y tenemos la sabiduría de Dios, obedecer es prioridad. Es el surgimiento de una inmensa necesidad de buscar a nuestro Padre para encontrarnos aprobados delante de Él por medio de su palabra. No se trata de no disfrutar la vida, sino de vivirla de manera práctica, obedeciendo la palabra de Dios. Lo mismo sucede con nuestros padres físicos. Podemos tener acciones contrarias a las que nos piden, pero cuando hay una conciencia activa, obedecemos. Obedecer, hermano, es bueno para nosotros. Debemos obedecer a Dios porque daremos cuentas de todos nuestros actos delante de su presencia. Así que, entendiendo esto, persistimos en el camino correcto, porque comprendemos que honrar a Dios con nuestras obras justas es la mayor obediencia. En Eclesiastés capítulo 12, verso 13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Punto número 4. El temor a Dios nos aparta del pecado. En el temor a Dios rechazamos el pecado y sus mortales consecuencias. El pecado nos asedia constantemente, pero estando entendidos de la palabra de Dios y practicándola, podremos aborrecerlo, rechazarlo completamente, porque es contrario a Dios y transgrede nuestra santidad. Dios nos demanda que de ninguna manera transgredamos nuestra vida en obediencia a Él, porque esto contamina nuestra imagen y semejanza. En Proverbios capítulo 8, verso 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Como punto número 5, el temor a Dios desarrolla en nosotros el amor. Tanto con los miembros de la iglesia como con las personas que no conocen de Dios, debemos desarrollar y practicar el amor. Es un mandamiento y un deber vivir en amor. Esto fomenta la unidad y compañerismo afectuoso entre todos. El amor es la cualidad primordial de Dios. Sabemos que hay amor en nosotros porque Él nos amó primero, porque nos hizo a su imagen y semejanza. En 1 de Juan, capítulo 4, verso 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Esta cualidad debemos desarrollarla también nosotros, porque somos hijos de Dios. Ponemos en práctica el amor usando nuestros dones y talentos para servicio a Dios y de los demás. Así, Dios bendice a los que nos rodean a través de nosotros. Todas las cualidades y atributos de la personalidad de Dios son propias de Cristo. Es un ejemplo de temor a Dios. Su santificación siempre perfecta en la pureza de su espíritu y cuerpo. Las cualidades de Cristo deben existir y dar evidencia en la vida de cada uno de nosotros. Debemos buscar siempre estar entendidos y purificados en todo aquello que en este momento se encuentre impuro. Debemos permitirle a Dios purificar cada área de nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo, que no se encuentren limpias, que nos impiden estar en pureza delante de Dios. El temor a Dios lo practicamos obedeciendo sus mandamientos, amándolo y amando a los demás. En 1 de Juan, capítulo 4, del verso del 9 al 11, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, el que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Concluyamos recordando lo siguiente. Punto número 1. El temor a Dios produce sabiduría de lo alto. Punto número 2. El temor a Dios produce humildad. Debemos ser humildes para acercarnos a Dios. Punto número 3. El temor a Dios produce obediencia. Nuestra obediencia refleja nuestro entendimiento como hijos suyos. Punto número 4. El temor a Dios nos aparta del pecado.
nos hace rechazar toda propuesta del pecado. Punto número 5. El temor a Dios desarrolla en nosotros la cualidad del amor genuino. Hermanas, acompáñenme a orar. Perdona, Señor, porque por falta de entendimiento nos hemos encontrado ignorantes en lo que requiere pureza delante de ti, y con ello vivimos transgrediendo la semejanza que ya depositaste en nosotros. Yo te ruego, Padre, que si hace falta más obediencia, humildad, amor, sabiduría en cada uno de nosotros, acudas a nuestro llamado a fin de estar en santidad para contigo. Extiende tu misericordia si te hemos fallado. Ayúdanos para poder reflejar tu imagen y honrar tu nombre. Eso te lo pido, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.